Pues nos reunimos esta tarde para hablar del mandilión de la Hermandad Universitaria, que como su nombre indica es una nueva insignia que vamos, si Dios quiere, a estrenar este año en conmemoración de la peregrinación que se hizo por la Hermandad a Tierra Santa. Porque el mandilión está, obviamente el mandilión, como debe decirse, está íntimamente unido a la historia de la cristiandad. El mandilión es un nombre, una palabra derivada del árabe que se le llamó así tardíamente. En los textos griegos normalmente se le reconoce como tetradición, es decir, es un paño o manto doblado en 4 partes, como ahora veremos. Entonces el mandilión fue realmente un estandarte, nace en la ciudad de Edesa a partir del siglo VI, aparece misteriosamente en una de las murallas de la ciudad sobre una puerta y se convierte en una reliquia llena de veneración. Pero naturalmente tenía una historia antes, aunque una historia oscura, como ahora vamos a ver. El mandilión, a fin de cuentas, y según la sintonología, los estudios actuales, no es ni más ni menos que el paño mortuorio de Cristo, la Sagrada Mortaja, la síndone, es decir, el paño que se venera actualmente, como sabemos, la reliquia de Turín. La reliquia de Turín, como podemos recordar, pero lo sabemos, y en la hermandad mucho más, es este paño, esta sábana, con que se cubrió el cuerpo muerto de Cristo para amortajarlo, que se encuentra en la Catedral de Turín actualmente, que mide 4,36 por 113. Los paños son importantísimos en la historia de la fe cristiana. La fe cristiana se basa, como sabemos todos, en la resurrección de Cristo. Cristo fue un maestro que pasó la vida enseñando, que sufrió condena a muerte por razones políticas y religiosas, como es bien sabido, y que, según transmitieron los discípulos, resucitó después de haber sido muerto y enterrado. Y de esa resurrección nos queda no solo el testimonio de quienes fueron testigos, sino también un hecho que los evangelios narran con precisión, es decir, los paños mortuorios. Lo que queda como símbolo de la resurrección, como prueba de la resurrección, es la tumba vacía, el sepulcro vacío. Y en ese sepulcro vacío, Juan y Pedro, cuando van la mañana del domingo a ver qué es lo que ha pasado, porque al maestro se lo habían llevado, según vinieron diciendo las mujeres, lo que encuentran, lo que ven, son los paños, los lienzos. Uno, el principal, que es la sábana con que se le había cubierto después de morir, para dejarlo. Era sábado, como recordamos, era viernes, pero venía el sábado y no se podía trabajar, entonces hubo que dejar el cadáver a medio preparar y cerrar la tumba. Y a la mañana del domingo fueron las mujeres para seguir preparando el cadáver y amortajarlo definitivamente. Lo que se encontraron es el sepulcro vacío. Y cuando van los apóstoles Juan y Pedro, lo que encuentran son los paños. Uno desinflado, el paño mayor, lo dicen así, desinflado, deshinchado, extendido, y el otro no con el primer paño, sino enrollado aparte o anudado aparte. Ese otro es el sudario de Oviedo. La tela mayor es la de Turín, la tela más pequeña es el sudario de Oviedo. Las dos reliquias que tienen que ver con la pasión, muerte y resurrección, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, la primera etapa de los discípulos del Señor fue muy dura, porque se extiende la religión por toda la zona de Oriente y de la zona de la Koiné griega, diríamos, donde se habla griego para entenderse, como hoy no podemos entender, o se puede entender quien lo hable en inglés. En aquel momento se entendían los diferentes países y reinos en griego. Pero la capital de aquel imperio romano, en el que tiene transcurso la vida de Cristo, la capital estaba en Roma y el poder romano controlaba cualquier tipo de insurrección que hubiera en las distintas partes del imperio, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que se presentó tempranamente fue el de los cristianos, porque es un tipo de religión tremendamente llena de esperanza, que ofrecía unos horizontes nuevos a una cultura ya muy envejecida como era la romana, con todos sus ritos y religiones, y especialmente la religión del imperio, que se impone a partir de Augusto, obviamente. Ya muy temprano, en el siglo I, los cristianos ven cómo los políticos, en este caso el emperador Nerón, emprende una de las grandes, la primera de las grandes persecuciones que iban a tener lugar a lo largo de los 3 siglos, hasta el siglo IV, ¿no? De los 3 siglos siguientes, hasta el siglo IV. Quiere decir con esto que, como es bien sabido, los cristianos tuvieron que llevar una vida oculta, enterrándose en las catacumbas, llevando sus rituales y oraciones precisamente bajo tierra para huir de la mirada de la sociedad del momento, ¿no? De modo que es una sociedad no secreta, pero semisecreta. Nadie presumía de ser cristiano porque podía ser perseguido. Era muy frecuente que los cristianos se reconocieran mediante símbolos, y hay 2 símbolos muy interesantes. Primero, el acrónimo que se hace con esta palabra griega, ichthys, que significa el pez, de modo que con el dibujo de un pez o la palabra ichthys los cristianos podían reconocerse. Ichthys, digo, es un acrónimo de ese texto que está debajo, en griego: Jesús Christos Theou Huios Soter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Es decir, cuando se pintaba un pez, pues se escribía la palabra pez, los cristianos unos a otros se reconocían con este acto de fe: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y eso es muy importante a lo largo de la cultura cristiana primera. Por ejemplo, esta lauda que está en el Museo Nacional Romano, de comienzo del siglo III, del siglo III, hasta un siglo después, no tendría lugar la libertad del cristianismo, con Constantino, como sabemos, y es una típica lauda de un cristiano que se entierra con los signos del pez, el ancla que representa la esperanza, y la palabra ichthys, en primer término. Bien, otro detalle que quería comentaros es el sentido de la enseña en Roma, porque el mandilion finalmente va a transformarse en un estandarte, en una enseña. Y es muy importante ver qué enseñas podían encontrarse en ese momento en que comienza a hacerse público la existencia del mandilion. Estas enseñas, como el vexillum, parten de Roma. Literalmente el vexillum había surgido de Grecia, y donde se denomina generalmente lábaro, o lavarón, en que en Roma se llama vexillum, y la significación del término es
una tela pequeña, una vela pequeña, una pequeñita. Hoy nos podemos hacer la idea perfectamente en las cofradías, sobre todo, porque todas las cofradías generalmente la primera insignia que llevan después del primer tramo es el senatus, ¿no? El senatus no es más que una enseña que trata de recordar que toda la pasión de Cristo transcurre bajo el poder romano, el Senado y el pueblo romano. Pero es una enseña que yo siempre he visto en función de determinadas representaciones que se han tenido y que todavía conservamos en muchos sitios, por ejemplo las centurias de los romanos, que acompañan a una representación de la pasión. Y de esas centurias romanas es de donde han pasado a los penitentes de la cofradía. Yo para mí tengo que eso es algo inapropiado, porque los penitentes no son soslados romanos ni una centuria. Está muy bien en los armados de la Macarena o en los romanos de Lucena, de tantos que hay, ¿no? De Priego, de tantos que hay por el sur de la provincia, de la Campiña, ¿no? Sobre todo. Pero el vexillum romano, que lo tenían pues las cohortes y se reconocían por ese estandarte pequeño, el vexillum pasó en época de Constantino, cuando se le da en 313 la libertad a la Iglesia, la libertad de culto, y se deja de perseguir a la Iglesia. Ese vexillum se transforma en el lábaro. ¿Y el lábaro por qué se reconoce? Porque en lugar del águila romana que vemos a la izquierda, se coloca el crismón. El crismón no es más que un par de letras, la G y la Ro, letras griegas, que son las dos primeras letras de la palabra Christos, o sea, Cristo. Eso que parece que hoy interpretamos como una P y una X, no es más que una G y una Ro, Christos. Es decir, Cristo y el triunfo de Cristo, porque según la tradición, la batalla del Puente Milvio, donde Constantino vence a Magencio en las orillas del Tíber, ¿verdad? Pues con la visión que tuvo de noche, la visión de la cruz, decidió a la mañana siguiente que los soldados pusieran en los escudos como insignia de su ejército un crismón, la G y la Ro. De modo que ese ejército combatió contra Magencio con el crismón en los escudos, ¿no? Y fue una de las grandes victorias de Constantino, por la que llegó pues, a ser emperador de Occidente y luego lo sería de Oriente cuando acabe con el poder de Galelio, ¿no? Bien, pues eso lo vemos representado en muchas piezas arqueológicas y aquí tenemos unos dibujos del siglo XIX que interpretan estas piezas. Todo esto lo traigo para que veamos el ambiente de representación. A partir del imperio, sobre todo, se suelen utilizar vexilas o también en el lábaro se da con los retratos imperiales. De modo que esto es muy curioso. En el anterior hemos visto los tres retratos, en la época de la tetrarquía, cuando puede ser un Augusto y un César y su esposa. Aquí vemos en una gema relacionada con Constantino el Grande, donde a la derecha vemos un lábaro o un vexillum con un retrato doble. Probablemente, si es realmente de Constantino, como se suele atribuir, podría corresponder al periodo de la diarquía. Pero tiempos posteriores, hacia 510, tenemos este Codex Rosanensis, que representa el juicio de Pilato. Es un evangeliario realmente con el Evangelio de San Mateo y parte del de San Marcos. Y está en la Catedral de Rosano, en Calabria, al sur de Italia. Pues esa representación que se hace en el siglo VI, a principios del siglo VI, del juicio de Pilato,
es muy interesante porque nos deja ver en la mesa que tiene Pilato, la mesa de la justicia, tiene un frontal, un frontis, con dos cabezas, que son las cabezas imperiales. Y en la pared hay también cuadros con dos cabezas, que son las cabezas imperiales. Es decir, que esto se relaciona igualmente con los estandartes. Bien, esta es la sábana santa y la traigo ahora para que tengamos esa idea que es absolutamente moderna, ¿no? El gran descubrimiento de la sábana santa a partir de 1898 es que funciona como un negativo fotográfico, que es lo que se dio a conocer en 1898 con motivo de la extensión en aquel año de la sábana santa y la fotografía que se le hicieron por un grupo de fotógrafos y especialmente el más conocido de ellos y el que ha resultado ser más famoso, Secondo Pia, que era abogado y fotógrafo por afición. Y al revelar aquella placa de vidrio que había hecho de la sábana santa, pues le resultó que le salía un negativo en lugar de salir de un positivo, lo que quiere decir que la sábana santa funcionaba como un negativo. Bueno, y yo digo eso para que tengamos esa idea de negativo positivo, porque siempre se insiste mucho en este mundo de la sábana santa de que el descubrimiento del negativo es de 1898. Antes la gente cómo iba a pensar que era un negativo fotográfico, ¿verdad? Eso es así. Pero reflexionando sobre estos temas se encuentran algunas sorpresas. Y es que a veces la tecnología en la cultura de nuestro tiempo nos produce una cierta sensación de superioridad respecto a siglos pasados. Pero el ojo humano ha sido siempre muy curioso y ha tenido unos valores filosóficos e incluso estéticos y artísticos muy superiores a los del siglo XX. Es decir, que hay que tener un respeto a la historia. Entonces, en relación con esta idea de lo positivo y lo negativo respecto al rostro del hombre de la sábana santa, os traigo a colación la idea original del Mandilium de Edesa. ¿Qué era el Mandilium de Edesa? Bueno, hay que retrotraerse a uno de los reinos que está bajo el poder de Roma, que está asociado a Roma, que es el reino de Osroene, que está actualmente al sur de Turquía y con Siria. En la antigüedad era parte de Siria, ¿no? De la provincia de Siria. Osroene, en época de Jesucristo, estaba gobernado por el rey Abgar V, del cual ya nos habló en una magnífica charla Miguel Rodríguez Pantoja, hace unos meses. Y nos habló porque al rey Abgar, en los textos de la cristiandad, porque Eusebio de Cesarea vio en el archivo unas cartas, es decir, la correspondencia que había mantenido Jesús con el rey Abgar. El rey Abgar sabía que a Jesús los sacerdotes del templo no lo veían con buenos ojos, que tenía dificultades y persecuciones. Y él, que estaba enfermo, parece que podía ser de lepra, manda un emisario para invitar a Jesús que vaya a su tierra, a Osroene, al reino de Osroene, a la capital que era Edesa. Hoy todavía se conserva la ciudad, hoy se llama Sanliurfa, está al sur de Turquía, y en Edesa pues él iba a tener todas las comodidades y además él estaba dispuesto a seguir su doctrina, de modo que todo era maravilloso, pero Cristo le contesta por carta que no es el momento, que no puede atenderle porque su misión está en Judea y en Galilea, es decir, con el pueblo de Dios, pero que sin embargo le mandará un emisario. Bueno, esas cartas quedan ahí, pero a partir del siglo VI, bueno, vamos un poquito antes del siglo VI,
Este rey efectivamente, a partir de aquella correspondencia, parece que se convierte al cristianismo. Es más, parece que es Judas Tadeo, según la tradición, el apóstol que se encarga de ir a predicar al reino de Osroene. Esto digo según la tradición, porque el nombre de Judas Tadeo se conecta con el verdadero mensajero de aquella carta, que era Tadai o Hanan. Se le conoce con varios nombres, y de ahí de Tadai o Atai, estos textos se conocen también como la doctrina de Atai. De Atai viene Tadeo y se confunde muchas veces al apóstol con el emisario. Pero bueno, la tradición piadosa entiende que es el apóstol. Bueno, el apóstol convierte al reino. Ese reino es el primero convertido al cristianismo. Pero a la muerte del rey Agar, su segundo sucesor, se vuelve al paganismo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que probablemente el paño mortuorio, el lienzo de la Sagrada Mortaja, acabó en Edesa. ¿Pero cómo acaba? Es decir, el lienzo de la Sagrada Mortaja para nosotros es una reliquia venerable. Para la cultura judía, y los primeros cristianos eran judíos, era un horror, era un problema muy gordo. Por un lado tenían que conservarlo porque tenía una extraña imagen, que era la imagen del maestro, pero estaba lleno de sangre. Al estar lleno de sangre era impuro, pero además había sido una tela en contacto con un muerto, con lo cual era doblemente impuro. Aquella tela debió guardarse por la familia y el Señor, por los más allegados, pero indudablemente se debió de guardar enrollado en una caja o en una vasija de barro, es decir, retirado de la visión pública. Retirado de la visión pública. Entonces, en Edesa, probablemente, donde no todos son judíos, pudo tener al principio quizás otro tipo de veneración o conocimiento, pero enseguida, con el segundo sucesor de Agar, los cristianos son perseguidos y de nuevo hay que retirar esa reliquia y esconderla. Según la tradición también, se escondió en un paño de la muralla de Edesa por encima de una de las puertas de la ciudad. Y allí quedó tapiada, cerrada con una teja de barro y tapiada para que nadie supiera lo que había allí. Bien, y ahora sí vamos al siglo VI. En el siglo VI hay unas inundaciones en Edesa que hacen temblar las murallas, los cimientos de las murallas, y entonces hay que reparar aquella puerta. Ya se había perdido el recuerdo de aquella reliquia. Se abre la puerta y al descubrir hay un hueco encima de la puerta, que suena a hueco, se abre aquello y aparece el paño mortuorio de Jesús. Es decir, ese paño ahora se reconoce y verdaderamente empieza a verse qué era aquello. Ahora, que yo no lo entendía nadie. Eran unas manchas, ¿qué formas eran aquellas? Bueno, pues se empieza a representar esa historia de Agar. Y hay que transformar esa historia de la correspondencia para que se entienda de alguna manera. Es decir, hay que hacer catequesis con aquello. Lo que podían ver quienes miraran al paño de Edesa era esto. Realmente esto que hoy entendemos como un negativo, pero a la gente le tenía que parecer muy raro. Sin embargo, si observan una cosa, aunque no saben lo que es la fotografía, observan la negatividad. Es decir, ¿a qué se parece eso? Pues a una toalla, también se le llama toalla, al mandillo, a una toalla. Y entonces se inventa la historia del mensajero del rey Agar. Esa historia se transforma ya a partir del siglo VI. Hay una reconstrucción de la historia de Agar, de modo que el mensajero, que este Anán o Atai, va a Cristo y le
y le dice que vaya. Y Cristo, en lugar de las cartas, lo que dice, bueno, no puedo ir, pero te voy a dar un recuerdo, digamos. Pide una toalla y se seca la cara. Y el bandidio realmente le recordaba una toalla y se seca la cara. Y efectivamente lo que ahí aparece milagrosamente es algo, no sé si se ve bien así, pero es algo muy parecido a esto. Es un negativo. Ese es un experimento que puede hacer cualquiera, que está en mi cara. Es la toalla, pero puede hacerla cualquiera con manos. O sea, esto es un experimento hecho caseramente, pero se ve la nariz, los ojos, la boca, perfectamente. Bueno, pues esto es interesante que lo tengamos en cuenta, porque esa idea de secarse y que queda la mancha en la toalla es muy lógica y es lo que explica la existencia de este paño. Porque cuidado, este paño no lo vemos como hoy, todo lo largo. ¿Por qué? A nadie se le ocurriría poner la figura de un muerto, de un horror. Entonces ese paño hay que plegarlo, efectivamente, para que se vea solo la cara. Y plegándolo en 4 partes, por eso se llamaba tetradiplon, pues nos da la 8ª parte de la sábana santa, que efectivamente parece una toalla y se puede secar. Con lo cual, es una explicación legendaria, pero muy lógica, de cómo funciona la toalla, o el manto, o el mantilión. Bueno, esta es la misma imagen que os he puesto en realidad. Y este es, en 1525, el descubrimiento de la tela que estaba escondida en el hueco encima de la muralla de Edesa. Ese descubrimiento, como vemos, aparece la imagen y el operario está sacando una placa. Esa placa es de barro y ahí viene otra parte de la leyenda muy interesante. Es imposible que se pudiera venerar ese negativo, entre comillas, que era la mancha de la toalla. Se necesitaba un positivo que obviamente van a obtener los pintores. Pero también hay que darle una explicación para que no sean los pintores. La explicación es que en esa aparición de la tela en la muralla está el paño, el negativo, entre comillas, y la placa que está sacando el operario, que por contacto con el paño le ha salido una imagen idéntica, pero en positivo. O sea, por eso digo que el concepto positivo-negativo viene de la Edad Media, aunque no estamos hablando en términos de fotografía, pero sin saber, con los conocimientos que modernamente se pueden tener, sí que está claro que ellos habían visto un negativo que puede transformarse en un positivo. Y así surgen las dos imágenes aquiropoietas, es decir, no hechas por mano humana, milagrosas, entre comillas. Una es la del mandilión y otra es la de la cerámica, la de la teja, la del queramión. En el origen de la iconografía, a partir de que aparece la imagen de Edesa en la puerta de la muralla, muy tempranamente ya tenemos imágenes positivas, teóricamente basadas en el queramión. Y entre ellas, la más bella con diferencia, y la que yo creo que contiene el origen de las imágenes del Pantocrator bizantino, es este Pantocrator que se pinta por un monje que le conocemos en el monasterio tan importante del Monte Sinaí, en Santa Catalina del Monte Sinaí. Había una tradición en Egipto de pintura, en la época del Bajo Imperio, Egipto, y en época romana, de pintura de retratos extraordinarias. Hay un grupo de retratos pintados con la encáustica, con cera, los retratos de Fayum, que son bellísimos,
de lo más bello que ha dado de sí el arte romano. Y con esos retratos veo yo relación con lo que es este Pantocrátor del Sinaí, que se conserva todavía en el monasterio, una magnífica colección del monasterio de Santa Catalina. Bueno, pues Alan Wagner vio 170 puntos de coincidencia entre el rostro del Pantocrátor del Sinaí y el rostro del hombre de la sábana santa. Es decir, que el que pinta esto conoce perfectamente, diríamos milimétricamente, el rostro del hombre de la sábana santa. Y a partir de aquí se repiten y se repiten estas imágenes del rostro del Señor. Es decir, volvemos a recapitular. En la cultura de ese momento en Edesa y en la cultura antigua en general necesitaban un positivo. El negativo no les decía nada. Estaban acostumbrados a los retratos y era necesario el retrato. Hemos visto en los estandartes, en los mesilas, cómo llevan los retratos imperiales. El positivo, obviamente. Bueno, pues así surge la idea de presentar el paño de Edesa como un estandarte, como un retrato imperial. Ese retrato imperial sería Cristo. Es el estandarte de los seguidores de Cristo. Pero es la verdadera imagen, la icona, la vera icona. Ya desde los primeros tiempos, es decir, tenemos aquí una representación de la Biblioteca Vaticana del siglo XI, pero que está ilustrando un texto muy conocido, La Escala del Paraíso de San Juan Clímaco, que es un personaje muy interesante, que estuvo casado, fue abogado en Gaza, parece que era de origen sirio, fue abogado en la zona de Gaza precisamente, y se retiró luego al monasterio del Sinaí y llegó a ser abad del monasterio del Sinaí. Y él escribe esta escala del paraíso para presentar desde la visión cristiana como la explicación de la nueva ley, es decir, como si fueran los nuevos mandamientos de la doctrina de Cristo en comparación con la doctrina antigua. Entonces, él así lo describe, y el pintor que hace la miniatura en el siglo XI, siguiendo el texto de la escala de Clímaco, Clímaco significa precisamente escalera, San Juan de la Escalera, por la obra más conocida que escribió, la escala del paraíso. Pues él representa esos nuevos mandamientos como si fueran en dos tablas. Es decir, el mandilion que vemos a la izquierda y el queramion que vemos a la derecha serían como las nuevas tablas de la ley. Como vemos, el mandilion, estamos en el siglo XI, se le representa como una tela, o sea, el rostro sobre una tela y unos flequitos, mientras que a la derecha el queramion es siempre, está decorada, pero es una tela, por eso se representa en rojo siempre. Y son como la imagen especular, ¿no? El derecho y el reverso de la imagen del rostro, muy curioso. Bueno, en muchas iglesias se representaron las dos imágenes de Cristo, las dos imágenes de Edesa, el mandilion, aquí vemos a la izquierda, y el queramion. En el siglo XII tenemos estas magníficas pinturas en el monasterio de la Transfiguración, junto al río Viroza de Pskov en Rusia, que conserva magníficas pinturas, aunque muy deterioradas, pero son riquísimas iconográficamente, ¿verdad? Y aquí en el mandilion ya empieza a llamar la atención sobre algo. El queramion, no voy a insistir sobre ello porque está representado como si fuera una piedra, como si fuera una losa, como una pieza de cerámica en cualquier caso. En cambio, el mandilion a la izquierda, si vemos cómo tiene ese tejido en forma de rombo, con un adorno de flor en medio de los rombos, y tiene
4 líneas verticales azules, 2 a cada lado. Ahí hay ya una presencia de un tejido diferente, que es un talit. El talit es el paño de oración que utilizan los judíos todos los días para rezar, con el que se cubren. No se usaba en tiempos de Cristo, es posterior, pero, sin embargo, se relaciona la oración del judío con el talit. Y si Cristo era judío, naturalmente, de la Edad Media, entendían que debía de llevar talit. Y por eso el talit va siempre unido a la imagen de Cristo. El talit viene a ser como una representación de la humanidad de Cristo, junto a la divinidad. Bien, la representación del mandilión de Edesa se reproduce por todos sitios. Quedó en la memoria colectiva de todas las iglesias cristianas, sobre todo en Oriente, en la zona de dominio griego, de lengua griega, toda la parte de los Balcanes, en Serbia, en las islas, en Chipre, en Turquía, en Siria, etcétera, toda la zona oriental. Este es uno de los que más me interesa, que es el mandilión de San Miguel de Lefkara, en Chipre. Y presenta el rostro, el santo rostro de Cristo sobre un talit, simplemente. Muy probablemente durante un tiempo el rostro, con el tondo que representaba el rostro de Cristo, pudo ser presentado sobre un talit con el paño de oración, y otras veces pudo ser presentado o enriquecido sobre este paño más decorado a base de rombos y flores, ¿verdad? Y también pudo darse el doble uso, es decir, una primera capa con el talit y una segunda capa con el paño más rico, que creo yo que como definitivamente debió quedar. Y aquí en griego siempre vemos, para que nadie se confunda, το Άγιον Μαντίλιον, es decir, el santo mandilion, el santo manto. Y abajo, como siempre, las iniciales de Jesús, Christos, en griego, con letra griega. El queramio igualmente lo vemos representado, como hemos visto antes en Scrooge. Aquí vemos ahora y lo he traído recordando a Daniel, porque sin duda estuvo por esas tierras en Kosovo, en el monasterio de Visoki de Shani. El queramio, este precioso, pintado como el rostro de Cristo sobre una teja, y el letrero que dice que es el queramio y las siglas de Jesús Cristo. Bien, el mandilio no solo era venerado como una reliquia soberana, sino también, como he dicho al principio, como estandarte. En casos de apuro en Edesa se sacaba el mandilio para ahuyentar a los atacantes. A veces, según se cuenta, con unas argucias militares complicadísimas, una serie de túneles y vericuetos que había subterráneos en Edesa. Otras veces sacándolos a las murallas, al venado de las murallas, para ahuyentar a los enemigos. Sí vemos una cosa curiosa, que se representa casi siempre ese mandilio como un retrato, en positivo por supuesto, y como un retrato rectangular y vertical. Pero en ilustraciones como esta, siempre se ve que sobre el brazo del que lo lleva cae como una tela más larga, como para dar a entender que era una sábana, y no solo un retrato. Bueno, el mandilio como estandarte ha llegado a nuestros días. Es decir, en la guerra del Donbass, los voluntarios serbios prorrusos hace unos años han combatido con el estandarte del mandilión. Es decir, que la influencia del mandilión en Oriente ha llegado a nuestros días. En 944 los musulmanes de Edesa entregaron el mandilión al general Juan Curcuas, al que estaba al servicio de Constantino VII Pórfiro Keneta. Se recibió en Constantinopla, en Bizancio, como una reliquia
extraordinaria. Se declaró un día de fiesta que todos los años se celebraba y se escribió su crónica pormenorizadamente. Aquí vemos esa entrega del Mandelión de los musulmanes a los bizantinos. Bien, luego el Mandelión durante mucho tiempo, ya como la sábana santa en Bizancio, se veneró durante mucho tiempo hasta 1204 en la Cuarta Cruzada, que fue un desastre porque no llegaron a entenderse bien los venecianos con algunos de los partidarios de uno u otro emperador en la propia Constantinopla, y al final aquello acabó en un saqueo donde se llevaron multitud de reliquias, hubo muchas destrucciones, fue un desastre, ¿no? Y entonces entre esas reliquias desapareció la más preciada, que era el Mandelión. Entonces desaparece, aunque hay varias opiniones acerca del recorrido que pudo suceder, la verdad es que desaparece hasta 1355, que la sábana santa se expone en la colegiata de Lirey. Curiosamente, estaba en propiedad de una familia, que es la familia de Charny, que está en relación con algunos de los combatientes en aquella cruzada donde desaparece el Mandelión de Constantinopla, de la Capilla Real en Santa María de las Blanquernas, que es donde estaba entonces. Bueno, traigo esto porque no vamos a ver, obviamente, la historia de la Sábana Santa posterior, la ya conocida y más moderna historia de la Sábana Santa, pero sí, los hitos fundamentales, que en el 55, a mediados del 14, se pone en la colegiata de Lirey. En el 53, 1453, Margarita de Charny la vende al duque de Saboya y pasa a la propiedad de la familia ducal de Saboya, que tenía entonces la capital en Chambéry, y allí en la capilla de Chambéry es donde está en 1506 el Papa Julio II establece la fiesta y el oficio autoriza las copias pintadas, y las copias pintadas son como las que aparecen en este cuadro arriba, a los que interpretan los pintores de la figura que hay en los hombres de la Sábana Santa. Es eso que da de sí la pintura. En 1532 sufrió la consecuencia de un tremendo incendio en la capilla de Chambéry, y en el año 78, como es sabido, se traslada a la capilla ducal de Turín, pues por un detalle que tuvo el duque para evitar que San Carlos Borromeo tuviera que atravesar los Alpes para ir a venerar la reliquia Chambéry. Bueno, todo esto no digo más que como resumen, pero sí quiero decir una cosa interesante. Hasta este momento, hasta 1204, la Sábana Santa había sido una reliquia venerada y no discutida. A partir de su segunda etapa de la historia, en 1355, la Sábana Santa empieza a ser discutida, y empieza a serlo principalmente por motivos bastante espurios. Es decir, los colegiales de Lirey estaban haciendo su agosto con la exposición de la Sábana Santa, y el obispo de Troyes vio que eso no era negocio para la diócesis, y empieza a soltar especies de que los frailes habían sacado una reliquia falsa, que si era pintada, que si aquello no era el paño mortuorio de Cristo. Y ahí todo el mundo se hace cargo de que efectivamente es una falsificación. Bueno, pues esa historieta de la falsificación nos sigue persiguiendo hasta el siglo XXI, a pesar de todos los estudios que se han hecho. Lo digo para que veamos cómo es la segunda parte de la historia de la Sábana Santa. Bien, la hipótesis de la síndrome tetradiplon, obligada en 4, según Ian Wilson, es como vemos aquí y ya hemos explicado antes. Hay otro dato interesante que a partir de fines del siglo XX se ha ido insistiendo en él, por los estudios que han hecho Petrus Sunz y Peter Schumacher. Sobre todo Schumacher, bueno, empezó con Alan Wanser, pero Sunz lo trabajó en el año 98, me parece recordar,
y en 2014 es cuando presenta sus estudios Peter Schumacher. Se refiere a un halo que puede ser, que es visible realmente, pero que con los elementos ópticos se puede ver todavía mejor, un halo que tiene el hombre de la sábana santa alrededor de la cabeza y que se ha interpretado como la parte de la sábana santa que estuvo siempre expuesta al público. Esto puede ser cierto, pero también hay que reconocer, y yo insisto mucho en ello, yo creo que la sábana santa se vio así, pero pocas veces. Pocas veces porque esto es una imagen ininteligible en principio. Y porque estaría cubierta y tapada como absolutamente todas las reliquias que se apreciaran. Estaban desde la Edad Media hasta nuestros días casi. Todavía hay iglesias que mantienen el velo del sagrario. ¿Por qué? Porque lo más sagrado tiene que estar velado, tapado. Siempre. En la Cuaresma, los que tenemos mucha edad, recordamos que en la Cuaresma los altares se cubrían absolutamente siempre. Lo más sagrado siempre está velado. Por eso, no demasiadas veces se vería así el rostro real de la sábana, sino el rostro positivo de Cristo, la pintura de Cristo. Esta es la tesis de Ian Wilson, que está bastante aceptada por los indonólogos, el plegado de la sábana en 4 partes. Y Wilson termina reconociendo el halo por el que se ve, el tondo por el que se ve el rostro de la sábana, que ya digo que, según mi opinión, debió estar cubierto siempre por la pintura positiva del rostro de la símbolo, pero que efectivamente en el relicario pudo estar así. Esta es pues la octava parte de la sábana plegada en tetradismo. Yo he hecho el experimento de plegarlo y aquí me salen 3 partes o 3 plegados. Y yo he propuesto la idea de que también se podía entender una 4ª vuelta de la sábana en este sentido, es decir, hacia atrás. Y eso coincide con la presentación que sistemáticamente tuvo la síndone, es decir, el recuadro. Ese recuadro dejaba ver como el retrato, como el rostro, y lo dije antes, era lo más honroso de Cristo y sobre todo cuanto más antiguo, con más motivo. No se podía enseñar la cara de un difunto, que a fin de cuentas era lo que tenía el paño mortuorio. Había que enseñar la cara de Dios vivo. Y ese retrato es probablemente el que se llevaron en un estuche, así plegado, los cruzados en 1204 robaron la sábana. De ese plegado de la sábana, que está justificado además por las líneas del incendio de 1532. Estaba así plegada, eso está fuera de duda, porque se le habían hecho los agujeros del incendio porque, como se sabe, se derritió la plata del estuche donde se guardaba. Pero esa presentación en rectángulo es la que pasa a Oriente. Por ejemplo, la Santa Faz de Laon se fue adquirido en Bari por Jacques Pantaleon, que en 1249 compra esta imagen de Dios en el manto, como dice ahí el texto, imagen de Dios en el manto. Este es el santo rostro que pasa a Occidente, a partir de la imagen de Laon, por todos sitios, se distribuye, se pinta, se hacen copias. En el Vaticano tienen la copia que pasa por el santo, por la imagen, la vera icona, el santo rostro, la vera icona, la verdadera imagen, de donde deriva el término Verónica. Claro, cuando la sábana santa empieza a conocerse más, también se dan cuenta de que es un rostro sangrante, que es un rostro de pasión, no de gloria. Y de ahí puede derivar la historia de cómo se hace
esa impresión en el manto de un rostro sangrante, pues sin duda camino del Calvario. Y surge esa mujer piadosa, la Verónica, que le ofrece el paño para que se seque al reo que va con la cruz a cuesta, y le seca el sudor y la sangre, queda impreso el rostro. Entonces la Verónica es siempre el santo rostro del Mandilium, pero en versión sangrante, en versión pasionista, mientras que el rostro del Mandilium es siempre versión gloriosa. Bueno, entonces uno de los santos rostros famosísimos de la Catedral de Jaén, lo que hay en Alicante, en el Vaticano, como he dicho, y tantos otros. Bueno, modernamente se ha insistido mucho, después de los estudios de Jackson, que en Santa María de las Blanquernas, porque hay un texto del cronista de la Cuarta Cruzada, Robert de Clary, que dice que como los viernes se veía la sábana elevada y la figura del hombre de la sábana. Y Jackson inventó un artilugio que, para reproducir o recordar cómo pudo haber sido aquel de Santa María de las Blanquernas. Miñarro hizo otro para una exposición hace poco, que tuvo lugar en Sevilla, hizo un artilugio parecido. Así se subía y se bajaba la sábana. En la última época, en 1204. Bien, entonces vamos a ir centrándonos en el Mandilión nuestro, con los modelos más interesantes desde mi punto de vista, ¿no? Siempre, como he dicho hace un momento, hacia el siglo XII, nos vemos de Chipre, la Agudera de la Panaya de Araca, y el otro de la iglesia de Boyana en Sofía, Bulgaria, unos 1192, otros 1250. Se representa el Mandilium con la misma imagen, el mismo tondo siempre, pero sobre el paño de oración judío, sobre el talit judío. A mí me ha interesado más, a la hora de idear el paño, el Mandilium de la hermandad, me ha interesado más la fusión de los dos elementos, es decir, la imagen sobre el talit y el paño rico que cubre el talit, pero que como en este Mandilium de 1275 de Gradac en Serbia, aunque está muy estropeado porque la iglesia fue bombardeada en la guerra, pero todavía conserva muy bien. Por un lado, en los flecos a la izquierda se ven del talit, y por otro lado, en el centro, se ven estos rombos característicos que hemos visto repetidamente, que debían cubrir la sábana santa, dejando el tondo central, que se tapa obviamente siempre por una pintura expositiva, pero que detrás debían de tener el rostro verdadero de la sábana santa. Bueno, pues sobre esta idea hemos diseñado el estandarte, que obviamente funciona como un lábaro rematado por el crismón y con una cartela, con un título que lleva obviamente la palabra pez, Cis, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. La primera fase sería el paño, la sábana tapada por el talit, luego tapada también por el paño rico, y finalmente cubierta el óvulo donde aparece el rostro del hombre de la sábana por el positivo en pintura. Y finalmente, algo importante para mí y que explica estas leyendas que se ven en los mandillones que hemos visto en pintura, entonces hay un mandilion y las señas de Jesús Cristo. Probablemente yo entiendo que eso podría ser como letras bordadas en una veladura de la propia tela del mandilion. Es decir, que habría una cuarta capa que sería una veladura que dejaría entrever lo que había detrás, pero dejaría muy claro que era el santo mandilion.
Y este es el proyecto, pues, del mandillo de la universidad, el crismón que lo remata, con el pez, además, el crismón nuestro lleva el pez, el título, con las letras grabadas en griego. Y luego a la hora de representar el rostro, de buscar un original para que el pintor pudiera representar el rostro que se iba a ver, estuvimos haciendo ensayos sobre la fusión del rostro del hombre de la síndone con las pinturas que a mi modo de ver podían ser más exactas, ¿no? La primera, la del Sinaí, la del Pantocrator del Sinaí, y la segunda, que es muy semejante, la del Mandilión de Lefkara, en una fase de superposiciones, acaban coincidiendo punto por punto con el rostro del hombre de la sábana. Este es el punto de partida con el hombre de Sinaí, el Pantocrator, y superpuesto el de Lefkara. La nariz, los ojos, la boca, coinciden punto por punto. Y de ahí es donde surge el modelo final, que es el que se le da al pintor, que en este caso es Juan Manuel Ayala, para que haga una copia, lo mejor que sepa hacer, de este rostro que va a ser el que adorne el mandilium de la hermandad. Y esta es la pintura final que logra Juan Manuel Ayala basándose en esta composición que acabamos de ver. Luego hubo que hacer el proyecto para el orfebre, digamos, que va a trabajar todo esto, que son los hermanos Porras, herederos de los zamoranos. Y el mandillo nuestro realmente lo que va a llevar es, obviamente, una reproducción de la sábana santa con el talit gadol que se adquirió en Jerusalén en los días de la peregrinación, que figura ahí como la primera capa, cubierto obviamente por la segunda capa, que es la capa rica, con el rostro ya que lleva el tondo con la imagen del Pantocrator, el letrero y el crismón, y unas cadenas que simulan sostener el mandilio. Y finalmente la capa transparente que llevará las letras donde se puede leer Tohagion Mandilium. Bueno, pues este es el proyecto, realmente, yo lo voy terminando y viendo pues el estado de la cuestión, ¿no? Ya está preparado la reproducción de la sábana santa, preparada y colgada ya sobre un travesaño, sobre una barra. Luego el mandilium, que deja ver el rostro del hombre. Lo vemos aquí en otra cinta. Y finalmente el paño rico, que será el que se vea, y a falta del tul transparente que llevará las letras que indican que es el sagrado manto, sagrado mandilio. Muy bien, pues muchas gracias por la paciencia.